Hola, en este vídeo vamos a estudiar una reacción orgánica famosa llamada reacción de Malaprade o también conocida como la oxidación con el ácido periódico, la ruptura oxidativa de un enlace carbono-carbono empleando ácido periódico o periodato sódico disuelto en agua que genera el ácido periódico. Vamos a ver cómo es esa reacción y qué tipo de compuestos oxida. La reacción de Malaprade permite, por ejemplo, oxidar moléculas que tienen en posiciones vecinas dos grupos hidroxilo, un 1,2-diol. Por ejemplo, esta molécula, el 1,2-butanodiol, se puede oxidar si le añadimos ácido periódico, o también podemos utilizar el periodato sódico. El periodato sódico, el NaIO4, disuelto en el agua, que va a formar ácido periódico. Bien, ¿qué va a hacer el ácido periódico? Pues va a romper este enlace carbono-carbono, el enlace que une los carbonos que tienen los grupos hidroxilo. Y al romper ese enlace se van a formar dos fragmentos de 2 carbonos cada uno. ¿Y qué le ocurre a los grupos hidroxilo? Pues van a oxidar 1 grado. Los alcoholes oxidan 1 grado. ¿Qué significa? Que van a pasar a carbonilo. De alcohol va a pasar a aldehído o cetona dependiendo de la sustitución. En este caso, como hay una sola cadena, un solo grupo carbonado, van a ser aldehídos. Es decir, debemos cambiar el grupo H por un grupo carbonilo, que en este caso va a ser un grupo aldehído. Y aquí también oxidamos 1 grado el grupo que lleva la molécula de partida. Es necesario que los grupos alcohol vayan en posiciones vecinas, 1,2-diol, si no, no se produce la oxidación. Y se va a oxidar 1 grado pasando de alcohol a aldehído o cetona dependiendo de la cadena. Por ejemplo, digo lo de dependiendo de la cadena porque imaginemos este otro diol. Por ejemplo, aquí le voy a añadir un sustituyente y aquí no. Bueno, pues cuando le pongamos el periodato sódico o el ácido periódico, se va a producir la ruptura oxidativa del enlace carbono-carbono, y este carbono, como lleva 2 cadenas, pues va a oxidar a una acetona. Oxidar acetona. Le añadimos, cambiamos el alcohol por el carbonilo, cetona. Mientras que este carbono de aquí, como tiene una sola cadena, pues nos va a oxidar a un aldehído. Bien, ¿qué más moléculas puede oxidar el periódico? Pues, por ejemplo, moléculas que tienen un alcohol y en posición vecina un carbonilo. Cuando les pongamos periodato sódico o periódico, de nuevo se va a producir la ruptura oxidativa y se va a producir la oxidación de esos grupos en 1 grado. El alcohol va a pasar a aldehído y la acetona va a pasar a ácido carboxílico. La acetona oxida a ácido, el carbonilo a ácido, el alcohol a carbonilo. Bien, por ejemplo, también pueden ser carbonilos en posición 1,2, una dicetona. También rompe con el ácido periódico el enlace carbono-carbono y nos va a generar 2 ácidos, 2 moléculas del ácido etanoico o acético. Oxidamos 1 grado cada carbono, de carbonilo a ácido. Bien, también tenemos la posibilidad de tener una molécula que tiene, por ejemplo, un ácido carboxílico y un alcohol. Y el periódico también la romperá y oxidará el alcohol a aldehído y el ácido lo pasa a CO2. El ácido lo pasa a dióxido de carbono. Si tenemos una acetona y un ácido en posiciones vecinas, romperá y la acetona la pasará a ácido carboxílico y el ácido lo pasará a dióxido de carbono. Este grupo se convierte en dióxido de carbono. Bien, ¿qué ocurre, por ejemplo, si tenemos varios alcoholes seguidos? Por ejemplo, este triol. En posiciones vecinas tenemos 3 grupos hidroxilo. Bien, pues el ácido periódico va a ir rompiendo esos enlaces
el HiO4, nos va a romper, por ejemplo, imaginemos que nos rompe este enlace. O el otro, da igual, es simétrico. Bien, el alcohol oxida a 1 grado y nos pasa aldehído. Perfecto. Este alcohol oxida a 1 grado y pasa aldehído. Nos queda el alcohol que tenemos aquí y el que ha oxidado, que se ha convertido en aldehído. Pero ahora, a su vez, esta molécula, si tenemos un segundo equivalente de periódico, tenemos carbonilo y alcohol y va a romper por ahí. El carbonilo va a oxidar 1 grado y se va a convertir, como, bueno, no tiene cadenas, va a ser el ácido fórmico. Se va a convertir en el ácido metanoico. Y este alcohol oxidará 1 grado y se convertirá en aldehído. De esta manera, la oxidación de este compuesto nos va a dar 2 moléculas de etanal, una primera que obtenemos en la primera oxidación y esta segunda que obtenemos en la segunda etapa, y una molécula de fórmico. Son los productos que vamos a conseguir a partir de la oxidación de ese compuesto que he indicado. Bien, se emplea mucho la oxidación con el ácido periódico en el caso de los azúcares. Permite incluso identificarlos. Vamos a romper un azúcar, por ejemplo la molécula de glucosa, la voy a dibujar en proyección de Fischer y vamos a hacer una ruptura oxidativa de esta molécula empleando el ácido periódico. Vamos a dibujar en proyección de Fischer la molécula de glucosa. Bien, ya tenemos aquí la de glucosa y le voy a añadir el HiO4 periódico, ácido periódico, periodato sódico, y va a empezar rompiendo. ¿Por dónde va a empezar rompiendo? Pues va a romper este enlace. Vamos a empezar por arriba y va a romper este enlace. Carbono, carbono. Y este carbono oxida 1 grado. Como es aldehído, pasa a ácido. Ácido fórmico. Es el primer carbono. Va a dar ácido fórmico, el 1. ¿Pero qué le pasa al segundo carbono? Pues el segundo carbono oxidará de alcohol a aldehído. Y aquí quedará un aldehído. Pero aldehído y alcohol, que es lo que tengo en las posiciones 2, 3, también rompe. En 2 había un aldehído. Al oxidar el enlace 1, 2, se formó en 2 un aldehído. Al oxidar el 2, 3, el aldehído pasa a ácido y me da una segunda molécula de ácido fórmico. Es el segundo carbono, el carbono 2. ¿Pero qué le pasa al carbono 3 cuando rompemos el enlace 2, 3? Pues que la ruptura del enlace de arriba produce la oxidación del alcohol de la posición 3, que pasa al aldehído. Y el aldehído en 3 y alcohol en 4 es oxidado por el ácido periódico, rompiéndolo de nuevo y oxidando el alcohol 3, sería aldehído, el aldehído 3, que se formó al oxidar el enlace 2,3, ese aldehído, oxidará de nuevo y nos dará una tercera molécula de ácido fórmico. Rompe por aquí y en 3 se forma ácido fórmico. Al romper por esta posición, ¿qué le pasa al carbono 4? Oxida aldehído. Y al romper este enlace, ese aldehído da fórmico. Así que volvemos a obtener otra molécula de fórmico para el carbono 4. Y el carbono 5, ¿qué le ocurre al carbono 5? Al romper por arriba se convierte en aldehído y al romper por abajo se convierte en ácido. Otra molécula del ácido metanoico. Y por fin, el romper este enlace oxida el carbono 6 de alcohol aldehído. Como no hay más molécula, no puede seguir rompiendo y por tanto eso sí que nos formará pues metanal. El carbono 6 se convierte en metanal. Así la molécula de glucosa rompe en estos fragmentos dando 5 moléculas de ácido metanoico y una molécula de metanal. Por ejemplo, cuando la molécula de glucosa está ciclada, si la ciclamos en forma de glucopiranosa y en el carbono 1 de la glucosa colocamos, por ejemplo, un metóxido,
Los OH van ecuatoriales. En el caso de la glucosa, todos los grupos hidroxilo se sitúan en ecuatorial. Y aquí nos queda hacia arriba, si es de glucosa, un CH2OH. Imaginemos que a esta molécula le añadimos el HiO4, el ácido periódico. ¿Qué va a pasar? Va a romper un enlace carbono-carbono que tenga, ya sabemos, dos hidroxilos vecinos, hidroxilo y carbonilo. En este caso tenemos un solo enlace carbono-carbono que posee dos hidroxilos vecinos, que es este. Los demás no lo tienen, no tienen. Ah, perdón, y este también. Este y este son los dos enlaces que tienen hidroxilos vecinos. Aquí y aquí hay grupos OH, aquí y aquí también los hay. Este, por ejemplo, no. Este no puede romper porque tiene hidroxilo, pero aquí tiene metóxido, tiene éter, y los éteres no rompen. Y aquí, por ejemplo, pues también este oxígeno es tipo éter, tampoco permite la ruptura del enlace. Por tanto, son esos dos los únicos que van a romper, y esto pues nos va a hacer que aquí en esta posición, en este carbono que señalo, se forme un aldehído. Y aquí también otro aldehído, se va a formar un dialdehído. Y aquí, como rompe por ambos lados, se forma ácido. Al romper por un lado, oxida aldehído, y al volver a romper, vuelve a oxidar dando ácido. El resultado es un compuesto en el que aquí nos va a quedar un grupo aldehído, aquí un segundo grupo aldehído, aquí la cadena del extremo, el carbono 6, CH2OH, y este carbono del medio pues se convierte en el ácido carboxílico. En el ácido puedo numerar la molécula: carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Bueno, pues este sería el carbono 3, este es el carbono 3, este es carbono 2, carbono 1, carbono 5, carbono 4 y carbono 6. Bueno, eso es todo, no me enrollo más con este jaleo de la reacción de Malaprade, pero ya veis que los azúcares dan mucho juego con ella. Bueno, el periódico se ceba con el azúcar y lo rompe ahí por todas partes, ¿no? Lo deja hecho pedazos.